Hoy está con nosotros Renato Cisneros, que es escritor, poeta, periodista. Ha publicado varios libros, el último de los cuales se titula La distancia que nos separa. Una publicación de Planeta, un libro extenso que he leído con verdadera complacencia. Y vamos a comentar algunas cosas, porque hay muchísimas más, pero el tiempo no lo permite. Algunas cosas contenidas en esta obra. De modo que damos la más cordial bienvenida. Y veo en la página 35 que el invitado dice lo siguiente: hay personas que solo pueden expresar sus sentimientos por escrito. Mi padre era de ese conjunto de personas. Para él las palabras eran el lugar del afecto. Ahora es curioso, ¿no? Goethe, recuerdo, decía que la palabra escrita es un mero sustituto de la palabra hablada. Y a esto habría que agregar que la palabra hablada es también un sustituto de la palabra actuada, ¿no? Entonces a mí me sorprende que, digamos, para él, digamos, la manifestación afectiva real se produjese a través de la palabra escrita. ¿Qué tal, Marco Aurelio? Gracias por la invitación. Claro, esta siendo una novela autorreferencial, está basada en cosas que ocurrieron, en cosas que viví y en algunas cosas que yo me he imaginado. Pero eso es absolutamente cierto. Mi padre tenía una manera de escribir y casi como que se convertía en otra persona cuando escribía, ¿no? Cuando yo recibía sus cartas, las pocas que me dirigió a mí, me parecía que eran escritas por otra persona. Y cuando ya en el proceso de investigación de la novela encontré cartas de mi abuelo, dirigidas a mi abuela también y a algunos de sus hijos, confirmé que esta parecía ser una tendencia genealógica o familiar, ¿no? Es decir, el afecto del lenguaje, o el afecto y el lenguaje coincidían en las cartas, nunca en la oralidad doméstica. Me ocurrió a mí con mi padre y a él con el suyo, ¿no? Dos tipos herméticos que sin embargo tenían afecto, pero que no encontraban otra manera de canalizarlo que no fuera a través de la escritura, ¿no? Pues aquí veo algo bien curioso. El silbido del gaucho, ¿no? Lo que sí le gustaba era silbar. Silbaba siempre, en la casa, el auto, la oficina, las veredas. Por su silbido podíamos saber si estaba de buen o mal humor. Ahora vea, esto sí no es característico del gaucho, porque habida cuenta de la época, y yo que ya peino canas, yo recuerdo que era, no diré pues popular, pero era común antes silbar. Cada barrio tenía su silbido, la gente silbaba por la calle. Había gente, por ejemplo, lo recuerdo muy bien, y lo llegué a conocer como Pepe Iglesias el Zorro, ¿no? El humorista argentino o hispano-argentino, que era un silbador excepcional, ¿no? Que silbaba toda clase de música, incluso música clásica, y que además era un humorista muy fino, ¿no? Y mucha gente silbaba. Es como, digamos, en los años 50, mucha gente tocaba pues la armónica, el rondín. Y es un hábito que se ha perdido, una costumbre que se ha como extinguido, sí, ¿no? Se ha extinguido, pero en esa época no. Sí, ¿no? Sí. Ahora, yo identificaba que estos silbidos tenían una naturaleza que podía conectar con dos cosas. Una, su gusto por la música. Él, cuando yo encuentro los partes académicos del colegio militar en Buenos Aires, donde él estudió, veía que sus notas más sobresalientes estaban en áreas que yo no habría asociado con él de no haber sido por haberlos encontrado, ¿no? Es decir, canto, dibujo. Yo nunca vi un dibujo de mi padre, nunca lo escuché cantar, salvo en estos coros ya etílicos al final de una reunión, pero sí lo escuchaba silbar, y en su silbido identificaba melodías de zarzuela, ¿no? Mi abuela, su madre Esperanza, era una gran aficionada a la zarzuela, y también el gusto por los tangos, ¿no? Que era un gusto adquirido por su contacto con la Argentina. Entonces las zarzuelas y el tango a mí me llegaron no con letras, sino con música, por este silbido casero que era una existencia melódica de mi padre. Y lo que usted dice es absolutamente cierto, ¿no? Porque él y mi madre se comunicaban con silbidos, ¿no? Era
Y era una cosa que en ese momento yo no terminaba de apreciar, pero con el paso de los años y la certificación de que el silbido se ha aparentemente extinguido, desaparecido del lenguaje de las familias, terminó por representar también un dato que yo quería recoger en la novela, ¿no? Sí. Porque las familias se comunican de diferentes maneras. Y en la mía, por lo menos, el silbido no era una ocurrencia y no era simplemente un azar o una inspiración de mi padre, ¿no? Era una manera de comunicarse, ¿no? Eso. Aquí también hay una cita que uno se presta a más de una interpretación, ¿no? Por ejemplo, dice, reviso álbumes con mi madre Valentina. No, con mi madre y Valentina, mi hermana. No encuentro una sola foto tuya, o sea, el padre de usted, abrazándome. Ahora, esto no parece la simple declaración de un hecho, ¿no? Sino más bien parece una queja o un reproche. ¿Por qué? A ver, siempre... Porque vea, yo le voy a decir, sí, hay muchísima gente que tiene álbumes, yo he visto, además incluso en mi propio hogar, donde yo no aparezco abrazado por mi padre, ¿no? Pero es donde ahí no saco ninguna deducción, ¿no? Entonces, ¿cómo deduce eso? A ver, digamos, la deducción tiene que ver con que habían otras fotos en las que él aparecía junto con mis hermanos, con otro tipo de aproximación física. Pero para mí, para la novela, a mí me interesaba destacar un hecho que yo lo sentí y que está de alguna manera literalizado en el libro, ¿no? Y es que la relación padre-hijo yo siento que se teje de una manera tan individual e independiente al resto de los hermanos, ¿no? Tú puedes tener 3, 4, 5 hermanos y aún recibiendo las mismas lecciones, escuchando las mismas palabras y las mismas órdenes y viviendo en un mismo espacio. La mirada que uno tiene del padre es distinta según la ubicación en donde la vida te puso, ¿no? El padre que podría referir mi hermana o el que podría referir mi hermano mayor o mis 3 hermanos mayores, los de su primer matrimonio, seguramente serían padres distintos del que yo vi. Y yo siento que a mí me tocó ocupar el lugar del hijo que había que corregir, ¿no? Lo cual de chico me parecía una especie de injusticia, pero con el paso de los años me ha terminado por parecer que fue lo mejor que pudo ocurrir para poder ahora escribirlo, ¿no? Si yo hubiera sido el hijo mayor o el menor, no habría escrito este libro, no habría sentido la necesidad de escribirlo, ¿no? Esto me recuerda a una queja que bueno, se ha repetido mucho en relación con el castigo que se impartía en los colegios antes y todavía se imparte, ¿no? Y entonces hay una queja de que eso no debe ser así, que hay otras maneras, ¿no?, de corregir al alumno, ¿no? Pero recuerdo que en mi tiempo, cuando yo estaba en el colegio, ese castigo era buscado por el alumno, porque recuerdo que semanalmente había una libreta en la cual se decía aprovechamiento y conducta, ¿no? Entonces, si era mala conducta, ¿no?, esa libreta tenía que ir para que vuelva firmada por el padre o por el tutor. Y lo cual era todo un trámite, porque entonces nos quedamos sin propina, sin ir al cine, ¿no?, etcétera. Entonces el profesor nos decía, bueno, pero tú ya sabes de qué manera se puede evitar eso. Sí, profesor. Entonces sabíamos perfectamente que el profesor, y era así, tenía un chicote de 3 puntas, ¿no? Y entonces íbamos a otra habitación, o a un corredor, me parece, y nos chicoteaba. Pero no porque él le daba la gana, era una solicitud que se hacía, y entonces ya no mandaba la tarjeta roja, ¿no? Entonces aparecíamos como con buena conducta, ¿no? O sea, era preferible el castigo, el sometimiento físico. Pero pedido. Ajá. Sí, o sea, no abusivamente hecho, sino que solicitado para evitar cosas que también igualmente eran desagradables, ¿no? Bueno, yo al cabo del tiempo le he encontrado lecturas, me atrevería a decir incluso hasta literarias, algunas de estas dinámicas disciplinarias que mi padre impartía en la casa, ¿no? La más clara y que está consignada en la novela es este castigo en el que él me hace escribir, ¿no?, 300 veces una misma frase
a propósito de algo que yo no debería repetir en la casa, ¿no? No contestarle a la madre o no pegarle al hermano. Y mi salida de la casa a jugar con los amigos estaba condicionada a que terminase de escribir esas 300 repeticiones. Entonces lo que en ese momento era una penitencia, escribir para ser libre, ¿no? Con los años se ha convertido en un mandato casi redentor, ¿no? Asociar la escritura con la libertad. Y yo creo que fundamentalmente eso, ¿no? Que escribir es un ejercicio de la libertad. Claro que a los 10, 11, 12 años probablemente no habría hecho esa relación, ¿no? Más bien escribir era un castigo. Así es. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos. Seguimos dialogando con Renato Cisneros. Aquí él dice, él, o sea, el padre de Renato, podía defender sus ideas ante cualquier auditorio, pero no me permitía exponer las mías ni discutir sus decisiones tajantes. Lo que más me confundía o enojaba o deprimía era ver y sentir que su implacable drasticidad estaba dirigida únicamente a mí, no a mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Cada hijo yo creo que representa algo en la vida del padre. En el caso de este Gaucho Cisneros, por lo menos en el microcosmos familiar que yo viví y que está novelado en el libro, la hija mayor representaba otra cosa, ¿no? Yo veía que la relación entre mi hermano y mi padre era de un amor intensísimo, ¿no? Además con contacto físico. Y a mi hermano menor, quizá porque ya lo tuvo bastante más tarde, a los 56 años, la relación que se fue decantando entre ellos fue más parecida a la relación de un abuelo con su nieto. Entonces, claro, yo estaba en el lugar en el lugar exacto para que mi padre utilizara conmigo una serie de métodos correctivos que, insisto, no es que los perpetrara con maldad ni mucho menos, pero que en la suma sí componían una relación más bien áspera, ¿no? Es curioso porque él era hijo de periodista, nieto de periodista, familiar de periodistas, y aparentemente tenía muy en claro lo que la libertad de expresión significaba, ¿no? Pero su concepto de libertad de expresión también era muy elástico y muy subjetivo, porque cuando le tocó ser ministro del Interior se encargó de cerrar algunas revistas y semanarios, y en la casa, aún cuando nos daba libertades como por ejemplo para elegir nuestras vocaciones y nuestras carreras, y en ese sentido nunca fue impositivo, en el plano de la discusión sí él era quien determinaba dónde empezaban y terminaban las conversaciones, ¿no? Entonces yo sentía eso que estaba ahí, y que probablemente en algunas páginas está un poco sobredimensionado, ¿no? Porque esta es una novela de autoficción donde la ficción también cumple el papel de hacer algunas situaciones quizá más paródicas o más dramáticas, pero esa parte que usted leyó sí se conecta puntualmente con lo que ocurrió, ¿no? Ahora, aquí en la página 63 leo lo siguiente: si consigo entender quién fue él antes que yo naciera, quizá podré entender quién soy yo ahora que está muerto. Esto parece un determinismo, no digo que lo sea, ¿no? Y no sé tampoco si mi invitado es determinista, ¿no? O sea, el determinismo es la teoría, ¿no? Según la cual los fenómenos naturales, la evolución de ellos, depende de sus causas iniciales o de sus condiciones iniciales. Un día recuerdo que Oppenheimer preguntó a Bill Gates: oiga, ¿y si usted hubiera nacido en el Paraguay, qué habría pasado? Bueno, dijo Bill Gates, yo pues habría sido agricultor o empleado de ministerio, ¿no? Pero para hacer lo que he podido hacer, tuve que nacer en los Estados Unidos, pues que es la primera nación del mundo. Claro. Entonces, ahí hay un determinismo del suelo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, yo no soy determinista porque además creo mucho en algo que dice Philip Roth, este novelista norteamericano, ¿no? Él que está en contra, como yo y como tanto seguramente, de este determinismo que dice que todo ocurre por algo, ¿no? Que es además una frase empalagosa, a veces gratuita, y que muchos hacen suya como emblema para justificarse algunos desenlaces existenciales.
Philip Roth dice, algunas cosas ocurren por algo, ¿no? Otras simplemente ocurren. Y la inteligencia radica en advertir cuáles son las cosas que ocurren por algo, por una suerte de determinismo, y cuáles son las que simplemente pasan sin que haya una causa que haya que descubrir ni que haya que escudriñar, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a Carmen María Pinilla, que es la primera autoridad en Arguedas, que si Arguedas se hubiera quedado en Andahuaylas, no hablaríamos de Arguedas. Exactamente. O sea, hay un determinismo. Exactamente. Del sitio. Sí, en este caso, yo no creo que sea un determinismo porque no creo que se aplique además a todos los hijos con sus padres, pero sí me parece que en las biografías de los padres, sobre todo en esas partes que nos son veladas porque como hijos tenemos una narración de nuestros padres que por lo general es pergeñada por ellos mismos. Claro. Quizá pueda que en esa biografía que no conocemos haya puntos de contacto con nuestra propia biografía, ¿no? Eso sí lo creo. Creo que vale la pena preguntarse quién era mi padre antes de que yo venga al mundo, porque quizá ese padre que cambió pueda parecerse un poco a uno, ¿no? No creo que sea en todos los casos, claramente, y tampoco quiero sonar psicologista y establecer un nexo obligado entre la biografía del padre y la biografía del hijo, pero sí creo que hay algunas zonas de contacto, algunos segmentos que pueden terminar intersectándose más de lo que uno sospecharía. Cuando mi padre muere, yo me quedo con una imagen de él que termina pareciéndose muy poco a lo que yo descubro después, ¿no? Hay cartas de mi abuelo donde mi padre aparece retratado como un niño nervioso, inseguro, emotivo. Y esas eran características que cuando yo las leí en la carta de mi abuelo sentía que se estaba refiriendo a mí antes que a mi padre, ¿no? A mi padre era más bien, para mí por lo menos, un tipo absolutamente seguro de todo lo que pensaba, de lo que sentía. No era un tipo con miedos, o por lo menos con miedos aparentes. Entonces fue bien interesante ir despojando la figura que mi padre había construido, figura pública y familiar, ir despojándolo de estas capas hasta encontrar en el centro del personaje a alguien mucho más rajado emocionalmente del padre que yo conocí, ¿no? En vida. Aquí dice, todo hijo desea que ningún hombre haya marcado a su madre más que su padre, y que ninguna mujer haya roto y compuesto el corazón de su padre mejor que su madre. Bueno, vea, esta declaración me parece en primer lugar excesiva y en segundo lugar me parece discutible, ¿no? Porque yo podría aducir una serie de casos donde eso no funciona así, ¿no? Entonces no sé exactamente... No, creo que es una idealización del hijo, ¿no? La idealización del hijo que cree ver que la pareja que conforman sus padres es una pareja en la que ambos no encontraron otras mejores personas con las cuales relacionarse, ¿no? Pero es además una idealización que creo que empieza a ser cuestionada desde el momento en que uno se pone a analizar mejor sus relaciones sentimentales también, ¿no? Porque yo sabe por qué reparé en esta cita. Y esto de acá que voy a decir tiene pues un carácter, digamos, científico. Y esto es más bien una conversación literaria. Pero no tienen por qué oponerse lo uno con lo otro, ¿no? La Escuela Etológica Contemporánea nos ha enseñado, entre otras cosas, que la capacidad de conocerse a uno mismo y la posibilidad de conocer a los demás no está programada. O lo que dicen los etólogos ingleses, no son capacidades built-in, o sea, no son capacidades estructurales. Entonces, si nos remontamos al Paleolítico Superior, digamos 30 o 40 mil años, no más allá tampoco, porque entonces ya se desdibuja la imagen del hombre, pero digamos, 30 o si quiere 20.000 años, pues ya Altamira, Lascaux, ¿no? E incluso con Altamira y Lascaux, con esos individuos, no sería ya difícil también entablar una relación, ¿no? Y eso que están nomás, como se dice, a la vuelta de la esquina. Total, esta especie es muy reciente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ya pues ha transcurrido un buen tiempo y hemos podido aprender, ¿no? Pero los etólogos insisten en un hecho que me parece indiscutible. Hemos hecho realizaciones con todo lo que no es personal,
El dominio de la naturaleza y la conquista del espacio exterior lo hemos podido hacer porque es impersonal. Pero conocer bien a los demás, emparejarnos bien y todo, no. Porque hay una dificultad que no se debe, y no se debe al error o a que yo no vi o que me engañaron. A veces me preguntan qué es lo más característico, ¿no?, de la elección de pareja. Y yo siempre digo el error. Eso es lo más característico. Porque la gente cree, caramba, ¿cómo me equivoqué? No vi esto, me engañaron. No, es que hay algo peor. Y es que uno no puede acertar. Eso es peor. Es verdad, yo también creo que uno no puede acertar. Es decir, que existe la apariencia del acierto, claro, ¿no? Pero la experiencia te demuestra que uno siempre falla cuando cree haber acertado, ¿no? Y además ese párrafo en realidad niega esa idea, porque lo que se plantea ahí es que todo hijo hasta un punto cree que sus padres son las mejores personas que pudieron haberse encontrado, porque desconoce los expedientes sentimentales de cada uno y no sabe qué otros hombres o mujeres pasaron por ahí antes. Y si es que algunos de esos otros hombres o mujeres fueron más fundamentales en la vida de sus padres que sus propios padres. Pero también aceptar eso, de que digamos el hijo cree que los padres que tiene, bueno, son lo mejor que ha podido encontrar o que le han dado. Ajá. También es discutible, ¿no? Porque creo que muchísimos hijos, y sin mayor cultura, pero fácilmente se dan cuenta de los errores y las deficiencias de sus padres. Sí. O sea que no hay que ser pues psicoanalista, ni tampoco hacer... Sí. Quizás es más una aspiración de algunos hijos, bueno, ¿no? Claro. Y una idea que también en algunos hogares es evidente que no funciona y que los hijos son los primeros en darse cuenta, ¿no? Así es. Aquí hay algo que también es discutible. En la página 133, el autor dice: mi padre era tan mujeriego que enamoraba hasta a sus hijas. Bueno, el psicoanálisis nos ha enseñado, y no solo el psicoanálisis, que estos amores de padres a hijas no se deben a que los padres sean mujeriegos, ¿no? Aquí lo que está en juego es el incesto, ¿no?, que es una antigua apetencia humana, ¿no? Yo no voy a entrar no voy a entrar a discutir el tema porque nos alejaría mucho y además no fue tampoco la intención del autor, ¿no? Pero yendo a lo que usted decía, en realidad muchas de las páginas de la novela son discutibles, ¿no? Nuevamente, si... No, pero incluso como ficción, pues también tampoco está bien. Claro. No, incluso esa ficción, está mal la ficción, porque... Quizás la figura del incesto en ese momento se me planteaba como que tendría que explicar mucho por qué era incesto y no condición mujeriega, ¿no? Porque yo recuerdo una observación muy certera del famoso etnólogo Levi Strauss, ¿no?, cuando dice: la provisión del incesto es la provisión mínima y universal para pasar de la naturaleza a la cultura. Si no establecemos la prohibición, nos quedamos en la naturaleza. El incesto es la naturaleza, es la endogamia. Pero el crecimiento de una cultura, la expansión y todo, tiene que hacerse sobre la base de la exogamia, porque si no, nos quedamos pues ahí, ¿no? Claro, claro. Me están indicando que debemos hacer un nuevo corte y ya volveremos. Seguimos dialogando con Renato Cisneros. En las páginas 209 y 210, el autor se nos presenta como un torturador y descuartizador sádico de lagartijas, ¿no?, en el verano de 1983. Dice: siempre solo, siempre en la misma playa, sin testigos que pudieran abismarse a esa violencia que por momentos me posee. Bueno, vea, para cualquier otro lector, este es un episodio pues nomás curioso, ¿no? Pero para mí no. Y le voy a decir por qué. A ver si estamos pensando igual. Claro, porque esto inmediatamente me recordó un libro del famoso psicoterapeuta norteamericano Rollo May, que se llama El amor y la voluntad. Qué bonito título. Y ahí en ese libro, él tiene un capítulo dedicado a lo demoníaco. Y dice:
Lo demoníaco es cualquier función natural que tiene el poder de tomar posesión de la persona entera. El sexo y eros, la cólera, la rabia y el deseo vehemente de poder son algunos ejemplos. Lo demoníaco puede ser creador o destructor y normalmente es ambas cosas. Esta me parece una manifestación de lo demoníaco, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? A ver, no se me había ocurrido definirla de esa manera, pero ahora que ha hecho la... No, porque acá dicen esa violencia que por momento me posee, Sí, ese es un poseso, pues. Ahora, ahí el hijo, digamos, en la narración, el hijo de alguna manera está actuando como espejo del padre, ¿no? O sea, refracta un poco la violencia retórica del padre. O sea, el padre en ese momento, en los 80s, 83, es un vocero del ejército, es un agente que da una serie de consignas, ¿no? en la prensa, en los cuarteles, que son consignas violentas, ¿no? Que tienen que ver con deportar, con secuestrar, incluso con torturar, ¿no? Y el hijo, aunque desconoce esas directivas que da el padre, de alguna manera yo siento que el personaje del hijo las internaliza, ¿no? Y desagua o desfoga eso que no sabe que tiene dentro a través de una actividad aparentemente inocente, pero ciertamente violenta en su reducto, que tiene que ver con la tortura a las lagartijas, ¿no? A mí me lo han hecho ver luego algunos lectores y me han dicho, esa escena es reveladora, aun cuando en la escritura yo no sentía que lo fuese, pero luego al releer algunas páginas y al escuchar estas apreciaciones, me da cuenta de que efectivamente, ¿no? En el libro el hijo en ese momento está haciendo una especie de gauchos cisneros en el pequeño dominio playero, ¿no? Con las criaturas que podía someter, ¿no? En este caso las lagartijas. Claro. Y yo recuerdo que el famoso escritor norteamericano Norman Mailer decía, hablando del sexo, porque siempre le preguntaban acerca de lo sexual, y entonces él decía, el sexo es como el psicópata, no puede esperar. Pero ya cuando viene el asunto y se dice, no, déjame pensarlo, hoy no, pues otro día, no, también. No, eso ya no camino. No, el sexo es psicopático. Bueno, y esta violencia de lo sexual no es precisamente una manifestación demoníaca en el sentido en que también lo expone May, ¿no? Sí, como le decía, yo no habría hecho la asociación, pero con la explicación del autor, que es Rollo May. Rollo May, me parece que se ajusta perfectamente a lo que el personaje del hijo está viviendo en ese momento, ¿no? Que es como una posesión, ¿no? Es como que un carácter que no es genuinamente suyo, de pronto toma posesión de su proceder, ¿no? de su actuación. Después aquí, en la página 352, los recuerdos persistentes no son el síntoma de una memoria saludable, sino el de una memoria dañada. Lo que más recuerdas es lo que más te afecta. Vea, uno de los principales especialistas en el cerebro, Joseph Ledoux, que ha publicado un libro fundamental, aunque muy técnico, pero absolutamente fundamental, que se llama El cerebro emocional. Dice, entre otras cosas, que la memoria emocional es imborrable. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno, digamos, deja de tener la memoria, lo que tenía o lo que debía tener, simplemente olvida. Pero los sucesos que tienen un carácter eminentemente emocional no se olvidan. O sea, digamos, quedan como grabaciones permanentes. Entonces, por lo tanto, pueden ser torturados, pero no necesariamente, ¿no? O sea, también podemos verlo de otra vertiente, ¿no? Sí, hay un texto de Marguerite Digest sobre los implantes de la memoria, que cuando lo revisaba me hacía pensar en que, porque lo dice además, ¿no? De que la memoria tiene estas trampas, ¿no? En las que a veces uno
se autoimpone recuerdos que no necesariamente ocurrieron como uno dice que ocurrieron, ¿no? Pero que detrás de eso hay una huella emocional que uno arrastra, y era un poco lo que yo quería decir en ese momento, que es más un momento de epílogo de la novela, que aquellas cosas que uno siempre trae a colación, quizás es porque son producto de algo que en un momento te hirió o te marcó, ¿no? Yo recuerdo haber comentado con el escritor argentino Federico Andajasi, que tiene un libro hermoso, ¿no? El Anatomista. Recuerdo haberle contado hacia el 2008, 2009, en un encuentro en México, algunos episodios de la vida de mi padre, ¿no? Que me salieron así porque estábamos hablando de los argentinos, en fin. Y él me preguntó, ¿y vos escribís? Me dijo. Yo estaba en calidad de reportero, me gustó que hiciera que tuviera ese tono en su pregunta, refiriéndose a la escritura no como un oficio alimentario, sino como una actividad obsesiva, literaria. Y yo me animé a decirle que sí, no porque me considerara un escritor en ese momento, sino porque quería ver cuál era su reacción. Y él me dijo, tienes que escribir eso. Y ahí yo me di cuenta que, claro, uno siempre venía, o yo por lo menos venía hablando de un tema con cierta recurrencia, y era quizá una huella emocional que en algún momento tenía que trasladarla a un lenguaje distinto, ¿no? El lenguaje de la escritura. De pronto para arrancarla de mi oralidad o de mi memoria, o simplemente para que tenga una versión también escrita, ¿no? Vamos a hacer aquí la última pausa y ya regresaremos. Bien, este es el último tramo de una conversación muy interesante con Renato Cisneros. Una antigua clasificación de los deberes por edades nos dice que a la niñez corresponde el deber de la obediencia, a la juventud el deber de la rebeldía, a la madurez el deber de la austeridad, ¿no? Y a la vejez el deber de la adaptación. Bueno, menciono esto no porque yo tenga pues por inobjetable esta distribución de los deberes pues según las edades, ¿no? Me parece que se han hecho otras propuestas y esta no es la mejor. Pero la he mencionado porque repite un lugar común que comenzó poco después del inicio del siglo XX y es el encomio de la juventud. No sé si usted ha leído las memorias del gran biógrafo y novelista también, Stefan Zweig. Tiene unas memorias muy extensas. Y él cuenta que en su tiempo ser joven era un defecto y que la gente de su tiempo y él mismo se dejaban barba, se dejaban crecer la panza, usaban abrigo, se ponían monóculo para parecer viejos. Para disimular la juventud. Claro, porque un joven no era confiable, un joven era inexperto, un joven era algo que no se podía pues tolerar, ¿no? Entonces tenía que parecer viejo, ¿no? Entonces, bueno, pero después ya vino, ¿no? Con los versos de Darío, ¿no? Juventud, divino tesoro. Divino tesoro. Claro. Te vas para no volver. Claro, incluso cómo pegó eso, que recuerdo que mi padre, su saludo era juventud, porque ellos repetían en memoria pues, los versos de Darío, pues que era el poeta de la época, ¿no? Y entonces juventud, y era juventud, todo el mundo juventud, o sea, los había rejuvenecido, ¿no? Entonces, pero cuando uno ve, digamos, la gente del año 68, la revuelta en París, en otras ciudades europeas y todo, ¿cuánto duró eso? Pero después se convirtieron en unos buenos señores burgueses. O sea, que son manifestaciones episódicas, ¿no? ¿Qué opina al respecto? ¿Cuán confiables son los arrebatos juveniles? Sí. A ver, bueno, la historia reciente del Perú, ¿no? Pero de toda una cosa, no una delimitación elemental. ¿Cuándo diría usted que ya no se puede hablar propiamente de juventud? Yo diría que cuando llega a la base 4, no sé si usted está de acuerdo, pero digamos antes un tipo de 30, 35 todavía un tipo joven, ¿no? Y un niño pues tiene 12 años o 11 años, no sé, y después viene un hombre ya maduro, después un viejo. Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y para mí la juventud puede limitarse hasta los 39, 40 años, es decir, yo estoy ahí justo en el límite.
la ley peruana dice que uno joven hasta los 29 años, o sea que es una ley absolutamente desfasada, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en la realidad, porque si uno digamos, entiende como la juventud de ese periodo en el que uno se pone a prueba a sí mismo, no se hace de responsabilidades ni de carga familiar y emprende una serie de proyectos en el oficio que tenga, eso puede durarte incluso hasta los 40, 50 años, ¿no? Claro. Pero no, sí estoy de acuerdo con usted, pero sí me parece interesante la reflexión respecto de cómo los movimientos juveniles o las revueltas juveniles con el paso de los años no necesariamente terminan tan justificadas, ¿no? Parecen más una ocurrencia coyuntural antes que el motor de algo que luego efectivamente va a tener una cosecha. Y además pensaba en los jóvenes de los 70, ¿no? En los jóvenes izquierdistas que en la novela, por ejemplo, son reprimidos u hostigados por el régimen militar y que con el paso de los años hoy se han convertido, muchos de ellos han dejado de ser barbudos trotskistas para refugiarse en otros estamentos de la sociedad y ya no tienen nada de aquello que en su momento los definía, ¿no? Por oposición, los militares, y con esto no estoy elogiando a los militares, pero sí me parece que en ese sentido, esta cosa idealista y vertical que tiene el ejército y que a mí particularmente no necesariamente me gusta como estilo de vida, pero los militares tienen y esto sí se lo valoro a mi padre, tienen una propensión hacia la idealización de las cosas que la arrastran toda su vida, ¿no? O sea, son muy parecidos los militares cuando jóvenes a cuando adultos o viejos, ¿no? Hay una serie de valores adentrados en su forma de ver el mundo que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Y sobre esto del sentido del deber, también lo encuentro interesante. La historiadora... Pero, perdón, una observación. Sí. Sin embargo, hay un texto ahí que he leído y en el que usted dice que ya esto hoy no lo podría volver a escribir, ¿no? Ya no, donde defiende al gaucho, ¿no? Y bueno, dice que ha sido objeto de una serie de imputaciones falsas, de atropellos a la libertad, se le ha tachado de torturador, etc. Y ahí en ese texto usted defiende, pero luego dice que ya no volvería a escribir eso. Sí, yo esa defensa la ejercí en el año 2000 probablemente a raíz de varias cosas que ocurrieron, ¿no? Hubo un texto que publicó Quehacer del padre Lancier, ¿no? Donde hablaba de la teoría del gaucho, ¿no? Atribuyéndole esta teoría que en realidad no era de mi padre, sino que venía de la Primera Guerra Mundial, la teoría de la tierra arrasada, ¿no? Que para acabar con una minoría peligrosa había que extinguir a un conjunto numeroso y que con eso la actividad estaba justificada. Cuando a mi padre le hacen esta famosa entrevista en Quehacer en el año 83 y él dice eso, que para que la policía tenga éxito en Ayacucho tendría que matar a 60 senderistas o a 60 campesinos, dentro de los cuales probablemente habría 3 o 4 senderistas y que la acción estaría justificada para la policía. La siguiente pregunta que le hace Raúl González, el senderólogo, es: general, ¿y a usted qué le parece esa salida? ¿Le parece la mejor? Y mi padre dice: me parece la peor salida. Por eso es que me opongo que la Fuerza Armada ingrese todavía, no por el momento. Pero nadie se quedó con esa segunda respuesta, ¿no? La gente se quedó con lo primero que dijo y él mismo, con el paso de los años, en las siguientes entrevistas que le hicieron, cuando tuvo la oportunidad de matizar aquella respuesta tremenda, aquella declaración que ya le estaba granjeando una fama de duro, de golpista, de asesino, etc., él nunca se rectificó, ¿no? Pero esto yo lo he sabido después, cuando ya me puse a estudiar los archivos de mi padre. Cuando yo escribí en el 2000, me parece, un poco antes quizá, este texto en el que yo hacía de abogado público, todavía yo estaba muy lejos de mis indagaciones, ¿no? De las indagaciones que hoy han hecho posible esta novela. Y por eso en la novela digo,
no volvería a defenderlo porque creo que si él estuviese vivo no me hubiese pedido tampoco ninguna defensa, ¿no? Él había creado un personaje, había fabricado un personaje convencido de que en el ejército tenía que haber gente que hablara frontalmente. Él, que tenía la escuela argentina, sentía que estaba en la obligación de defender no el Estado necesariamente, sino la integridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Él se ponía muy mal cuando los presidentes de turno, García, Fujimori, ocupaban o usurpaban el lugar, aún siendo jefes supremos de las Fuerzas Armadas, usurpaban el lugar de la autoridad militar, ¿no? Entonces nada, mi padre tenía un sentido del deber y cuando yo hice esa defensa pública en la revista Quehacer también, la hice con muchísima ingenuidad, ¿no? Hoy no volvería a escribir una defensa porque creo que mi padre lo último que hubiese querido era que un hijo suyo salga a defender o a hablar de las bondades del gaucho, cuando el gaucho era una construcción que él se había preocupado de hacer con una serie de declaraciones temerarias, rudas y sin esconder su fascinación por los golpes de Estado, ¿no? Él se declara públicamente conspirador de todos los gobiernos en los que tuvo algún tipo de participación. Y en el colmo de la irreverencia dice ser un golpista con espíritu democrático, ¿no? Porque solamente ha conspirado contra gobiernos militares. Así es, claro, lo cual es también muy singular, ¿no? Ahora él tenía, digamos, él se burlaba mucho de sí mismo y de cómo la sociedad miraba a los militares, ¿no? Yo recuerdo mucho una portada de la revista Caretas donde aparecía una foto de la película Gorilas en la niebla. Y uno de los gorilas tenía la cara de mi padre, ¿no? Un ingenio de Sileri en inicios de los 80. Y mi tío Luis Jaime Cisneros en la Universidad Católica siempre utilizaba un ejemplo para hablar, no sé si del signo lingüístico o de alguna función del lenguaje. Decía, las mariposas son multicolores, en cambio los gorilas son de color uniforme. Así es, así ¿no? es. No, y también repetía aquello de que, ¿no?, conoció a una persona que tenía 2 hijos, ¿no? Uno inteligente, claro, y el otro militar. Pero ahí había una conexión con sí, evidentemente, sí, ¿no? Sí, sí. Yo en la novela, digamos, manejo la sospecha de que quizá ese ejemplo que él llevó a la academia tenía que ver con un momento de cierta crispación familiar y quizá una manera de burlarse de mi padre era esa, ¿no? Burlarse amistosamente porque ellos tuvieron una relación muy cercana. Pero esto de los gorilas era gracioso. Una vez se pierde el mono de una vecina en nuestro vecindario en Monterrico y la vecina empieza a buscarlo por todas las casas tocando timbres y puertas hasta que llega a la nuestra, toca el timbre y mi padre contesta y le dice: general, disculpe, soy su vecina, se me ha escapado el mono por los techos, ¿no estará en su casa? Y mi padre le dice secamente: en esta casa no hay monos, solo hay gorilas. O sea, él se burlaba un poco de sí mismo, ¿no?, de la caricatura que habían hecho con él. Entonces yo siento que él no me hubiese pedido ninguna defensa de haber estado vivo, ¿no? Yo la ejercí quizá incorrectamente, creyendo que era necesario salvaguardar su honorabilidad, pero él había construido un personaje y yo ahora me doy cuenta de eso con mucha más claridad. Ahora, yo quería también situar, en estos últimos minutos que tenemos, quería situar el asunto respecto a lo que significa escribir después del advenimiento, a mediados de la década de 1980, primero de la sociedad informática y más adelante de la llamada era digital, ¿no? Yo creo que ya es otra dimensión. Entonces, aquello que nosotros proyectábamos, decíamos o pretendíamos a mediados del siglo XX y las 2 décadas siguientes, dejó de tener mucho sentido a partir de 1985, 90 y años siguientes, ¿no? No sé si esta lectura es la misma que hace el invitado, pero me parece que hubo ahí un cambio completo, ¿no? En esa época, yo recuerdo la época universitaria, nosotros creíamos todavía. O sea, nosotros éramos creyentes, ¿no? En la libertad, en el orden constitucional y en una serie de cosas. En la democracia no mucho. Yo recuerdo que por entonces hablé con la que era la única senadora, ¿no?, Irene Silva de Santolaya, ilustre señora a quien conocí y traté.
Y ella me decía en una conversación muy amical, me decía, oiga, Denis, pero la democracia es un mito, ¿de dónde han sacado eso? Es un sistema muy malo, ¿no? Y daba unas razones que le han dado también otros teóricos, ¿ya? Y que son razones válidas, ¿no? Entonces, no sé si se aprecia esto, ¿no? A partir de la década del 80 para adelante, ¿no? Todo comienza a volverse más light, todo comienza, digamos, a ser livianito, comienza a perderse peso y sustancia, ¿no? Entonces todo es ligero. Y cuando hay estas características, entonces no puede haber una cosa realmente de fuste, ¿no? Todo tiene que ser de acuerdo con esa trivialidad, ¿no? No sé si mi lectura es así. Justa. A ver, yo creo que efectivamente hoy sí hay mucha trivialidad en todos los ámbitos. O sea, hay trivialidad política, hay trivialidad en el ámbito del espectáculo, que usted lo sabe mejor que yo. Hace 3 o 4 décadas era todavía un espacio en el que podían sostenerse conversaciones interesantes. Sin duda, en el ámbito de la cultura hay mucha trivialidad. Y por eso es que yo creo que la literatura tiene que estar acompañada de trabajo, ¿no? Quizá a mí me pasaba que en los libros anteriores no hacía mucho trabajo de investigación y tenía otra mirada de la escritura, pero creo que con esta novela lo que por lo menos yo me probó a mí mismo es que uno no puede escribir sin trabajo, ¿no? Y el trabajo implica desplazamientos, archivo, investigación, incluso para la literatura, ¿no? Que incluso las ficciones se nutren de un trabajo. Para lograr la verosimilitud tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Y eso a mí me ha costado un montón no ha sido fácil. Salvo porque uno tenga algún talento excepcional, ¿no? o condiciones muy especiales. Le cuento rapidísimo porque me están indicando que ya el tiempo se vence. Mi padre conoció a don Julio Málaga Grené, el gran dibujante y caricaturista, y me decía que en una oportunidad, y eso también lo contaba Málaga, porque llegó a ser millonario, porque ganó mucho dinero en los Estados Unidos, ¿no? Era pues un artista de primera. Entonces un millonario, cuyo nombre no recuerdo, lo había contratado porque quería que tome apuntes para organizar mejor el vestuario de una gran revista que pensaba de hacer. Y como él veía pues, que Málaga tenía una gran disposición para los sketches y los dibujos y todo, entonces lo contrató y le iba a pagar muy bien, ¿no? Miles de miles. Pero cuando estaban pues, desarrollándose las funciones, veía que no hacía nada. Entonces le acercaba y le decía, oiga, pero veo que usted no hace nada, yo le he contratado para que usted pues tome... No, si estoy trabajando, le decía. No, pero yo no lo veo trabajar. No se preocupe. Y así pues entonces el tipo estaba realmente preocupado, pues no había hecho nada. No había tomado un solo apunte, no había hecho ningún dibujo. Bueno, y tenía ese tipo de memoria retentiva, ¿no? Excepcional. Oiga, usted al día siguiente, y se quedó pues pasmado el millonario, le llevó todos los apuntes, ¿sabes? Bueno, si se tiene, claro, tiene ese don, digamos. Claro, es un don, pues, ¿no? O sea, digamos, nosotros somos pues, en ese sentido pues unas comunes, pues, ¿no? Claro. Ahora, a mí una cosa que sí me parece interesante que está ocurriendo es que yo siento que hay un conjunto de escritores que están escribiendo o examinando la figura del padre en sus libros. Y esto no me parece casual. Visto individualmente cada caso, lo que uno encuentra es un autor hablando del padre, pero visto en conjunto, lo que uno ve es que hay una suerte de promoción de gente que se pregunta por sus padres, y no es casual que sea gente que se haya hecho adulta en el tránsito de los 80 a los 90, una época en la que el Perú también ha estado deforestado de padres, de líderes, claro. Porque el padre es la perfecta analogía del poder, ¿no? Es la primera experiencia del poder que uno tiene, es el poder ejecutivo, legislativo y judicial en la casa. Entonces es muy fácil, me parece, o muy pertinente, más que fácil, muy pertinente encontrar que cuando hay una generación que se pregunta por el padre, en realidad es una pregunta que tiene que ver con el país, ¿no? Con la orientación del país, con lo que está ocurriendo en Argentina. Eso es clarísimo, ¿no? Los hijos de la dictadura han escrito libros sobre sus padres que tienen que ver con sus padres, pero también tienen que ver con los destinos de un país que acaba de salir algunos años nomás de una dictadura tan fuerte como la que se ha vivido aquí también a su manera, ¿no? Bien, el tiempo se ha vencido. Agradecemos muy sinceramente a nuestro distinguido invitado y con ustedes será hasta el programa siguiente.
Thank you.